Hola, somos María Nancy, Doris Mel y quienes hablan Manuri, estudiantes de la Maestría en Educación de la línea Educación en el Medio Rural de la Universidad Católica del Norte en convenio con la Universidad Católica del Oriente. Nos correspondió hacer la actividad número 3 dentro de los seminarios Línea de Investigación 4 e Investigación 4. La actividad titulada Presentación y Exposición y tiene que ver con la escritura en la investigación, el informe de investigación, las formas alternativas de producción y de presentación del informe, y nos correspondió exactamente la monografía y la tesis. Monografía. Para entender con mayor claridad este nombre, debemos conocer su origen. Etimológicamente, la palabra monografía proviene del griego mono, que significa único, grapien, que significa describir. ¿Qué es? Es una forma de investigación científica que trata sobre un tema único. Es también un trabajo escrito relacionado con el problema de investigación, la cual revela un propósito de conocimiento que empieza con un proyecto. Dentro de las modalidades de la monografía podemos encontrar los ensayos críticos o argumentativos y revisión de literatura, en los cuales se precisa pregunta y método para llegar a la respuesta. La lectura y fuentes secundarias, relacionándolas para llegar a conclusiones y críticas personales. Se debe acudir solo a fuentes académicas. Dentro de la monografía está también las investigaciones empíricas, las cuales son de dos tipos, cuantitativo y cualitativo. La cualitativa se caracteriza porque existe una revisión crítica de la literatura. Se hace una identificación clara del problema a resolver y método apropiado para abordarlo. Las de tipo cualitativo se hace una revisión crítica de la literatura, pero también se hace una selección de muestra significativa. Con lo expuesto por el compañero, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la metodología y formatos de la monografía. Sea porque se realice un ensayo crítico o una investigación cuantitativa o cualitativa, hay ciertas pautas metodológicas que deben tenerse en cuenta para que haya una organización dentro de esta. Inicialmente es muy importante hacer un uso adecuado del lenguaje para no repetir siempre la misma idea. Plantear desde el comienzo y con precisión el argumento a desarrollar, pues para que el lector conozca desde el principio el planteamiento o pregunta central del trabajo de investigación. Y finalmente, hacer un uso racional de la información para no hacer aseveraciones sin una sustentación con evidencia. Los requisitos formales que deben tenerse en cuenta dentro de la monografía son la carátula. En esta debe aparecer la universidad, la facultad y el departamento, el título y el subtítulo, el director y el lector y la fecha de presentación. El índice, que debe ir en relación con los capítulos y subcapítulos y que correspondan al contenido y la numeración de páginas. Las notas a pie, dentro de estas, la llamada y la nota deben de estar en la misma página, con una numeración correlativa y usarse solo un sistema para citar. Las referencias bibliográficas se ordenan alfabéticamente y de acuerdo con los apellidos de los autores. Las citas textuales deben ir entre comillas, se reproducen textualmente
y cuando se haga paráfrasis se debe mencionar la fuente de donde fue tomada la información. Los cuadros y gráficas deben de tener un título representativo y deben de ir numerados correlativamente. Los anexos corresponden entonces a la información complementaria. La numeración de páginas empieza siempre en la carátula. Se debe usar un espacio interlineal doble, un tamaño de página a carta, y la letra se usa de acuerdo a la preferencia del autor a 12 puntos y no deben de ir dentro del texto más de 10.000 palabras. Vamos a ver ahora las citas y referencias bibliográficas. Existen 3 sistemas para citar, entre ellos están el Chicago, el Harvard y Contec. En el sistema Chicago se ubican las referencias en la parte baja de la página o al final del texto, por lo tanto no es necesaria la bibliografía al final. En el sistema Harvard, las referencias van dentro del texto de manera abreviada, resaltando el apellido del autor y la fecha de publicación, y deben ir referencias completas al final de en la bibliografía. Y en el sistema Icontec, estas normas corresponden a una pequeña variación del estilo Chicago e incluyen una bibliografía final. Continuamos con la tesis. La tesis permite al investigador dar a conocer todo el proceso de investigación. Esta se organiza y se presenta según las necesidades de cada investigación. Los parámetros para desarrollar entonces una tesis serían: la dedicatoria, la cual es opcional y no debe pasar una página. Los agradecimientos o reconocimientos también son opcionales y corresponden a 1 o 2 páginas. El índice, el cual se hace de los contenidos, de los cuadros, de los gráficos, de los anexos, es decir, que deben corresponder a la estructura interna de dicha investigación. La introducción, la cual es la exposición de los motivos por los cuales se realizó el trabajo, o sea, el tema central, el porqué, la metodología, las limitaciones, su estructura. El resumen es una manera de mostrar brevemente la investigación. El planteamiento del problema es quizás la parte más importante de la investigación. Debe estar apoyado en supuestos teóricos, datos concretos, en situaciones reales. Además, debe incluir los interrogantes de la investigación, los cuales son los que orientan los resultados. Los objetivos, que son los propósitos de la investigación. Estos deben ser lo suficientemente claros para no desviarnos. La justificación es tomada como el propósito a conveniencia, los aportes, la implicación práctica y la utilidad metodológica. Los antecedentes. Aquí deben ir los trabajos relacionados con el que se está haciendo. Estos deben incluir el tema central, el propósito, la metodología, los resultados y las recomendaciones. El marco teórico. Este marco teórico son los aspectos, como el nombre lo dice, teóricos, es decir, los conceptos que se relacionan con el tema. La metodología. La metodología la podemos tomar como el método para dar solución al problema. Hacen parte de la metodología las técnicas, los procedimientos y el mismo método. Además, debe incluirse el tipo de investigación, el diseño, la población, la muestra, el enfoque, las técnicas de análisis e instrumentos de recolección de datos. El análisis e interpretación de resultados. Se formula de acuerdo con los objetivos y se contrastan resultados con la teoría. Las conclusiones. Las conclusiones son los logros obtenidos, las ideas relevantes, las conclusiones generales. Las recomendaciones. Estas recomendaciones se derivan de los resultados obtenidos. Las referencias, que son las fuentes consultadas o la bibliografía y deben ir ordenadas alfabéticamente. Y por último están los anexos, que es el material adicional que sirve para ampliar la información descrita en la tesis. Muchas gracias.